Justa exactamente a las 5 en punto. Nos esforzaremos por no retrasar los seminarios web en el futuro, y en honor a que hoy comenzamos la transmisión en el segundo exacto, asegúrate de dar un like y compartir. Hoy tendremos noticias del proyecto de dirigibles de nueva generación de la empresa Nova o como Aeronova, y si te interesa, míralo tú mismo, invita a amigos, a aquellos que están interesados en el proyecto, a los que quieren saber un poco más sobre nosotros, y hoy hablaremos precisamente sobre los resultados. Además de eso, responderemos todas tus preguntas. Escribe tus preguntas de inmediato para que podamos responderlas primero y no perdernos ninguna. Bueno, entonces, comencemos. Fedor, por favor, cuéntanos qué ha sucedido de interesante en la empresa en la última semana o en general y qué nos espera en el futuro cercano. Saludos a todos. Tú dijiste que en realidad es muy difícil recordar lo que ha sucedido porque hay un montón de cosas por hacer y todos saben, aquellos que no lo saben, ahora se enterarán que el 16 de noviembre tenemos una conferencia. Se está preparando una gran conferencia, se están haciendo muchas cosas y un poco de la operativa está saturada. Y así como tú, Pash, dijiste ahora, ¿de dónde sacaste lo de Aeronova? Lo escuché en la oficina. Lo escuché en la oficina, sí. En general, comenzó el trabajo en el branding de la empresa que se dedica a los dirigibles. La llamábamos Nova Nova, Nova Nova, pero los chicos hicieron un análisis. Resultó que hay muchas empresas Nova, y O Nova, y Nova Lasers. Pero la palabra ya se ha vuelto común para nosotros y para ustedes, y en todas partes. Incluso nuestro dispositivo ya se llama Nova 2. En general, se decidió hacer Aeronova. Se escribe bonito y suena bien. Aeroflot. Aeronova, tanto en ruso como en inglés. Y en general todos están de acuerdo. Y Aeronova como marca comienza a aparecer. Aparecen colores y demás. Pero eso en general no son noticias tan importantes, sino que para la preparación de la conferencia era necesario definir el nombre, por supuesto, y el color y demás. Así que además de construir dirigibles, realmente también hay que elegir colores. Afortunadamente, todos han acordado esto. Justo ahora se está completando el procedimiento de cambio. Bueno, estamos en la reorganización de la entidad legal, que se llamará OO Aeronova. Se agregarán códigos de actividad económica. Se introducirá Solar Group en la Constitución y esta operación ya está finalizando. Ayer fue precisamente el quinto día. Hoy, en algún lugar de los registros, deberían haber aparecido los cambios. Hasta ahora los abogados no han enviado noticias. Pero este es uno de los pasos hacia el cambio del proyecto en el estatus de prelanzamiento al estatus de lanzamiento cuando ya algo está listo. Legalmente, este trabajo está llegando a su fin, pero esta etapa es precisamente la formación del proyecto. No solo se trata de los códigos de actividad económica. En general, el trabajo legal ha consistido en muchas cosas. Una de ellas es precisamente tener los códigos correctos para obtener la licencia y para formar el programa de desarrollo del sistema de transporte de dirigibles, porque el financiamiento se llevará a cabo a través de fondos, y ahora, junto con el fondo, se está formando el programa de desarrollo, y probablemente haremos pública este programa de desarrollo. Sí, eso también es una parte muy importante y significativa de este extenso trabajo legal que está llegando a su fin, y ya se puede hablar de algo más concreto y específico al respecto, lo cual es relevante para todos los involucrados. Así es, definitivamente, sin duda. A otras noticias. Bueno, están apareciendo nuevos empleados en la oficina. Por fin tenemos un operador que ahora nos ayuda con este seminario web. Así que esperamos que la calidad del video como de nuestros seminarios web también mejore. En realidad es una persona muy importante cuya tarea es ayudar a reflejar todo lo que ocurre. Sí, y gracias a él, pronto comenzarán
estoy seguro, las series de videos sobre lo que realmente sucede en la oficina. No esas transmisiones en vivo como las que estamos haciendo ahora, ni los raros videos que yo mismo grababa, a veces con el teléfono, sino un pequeño contenido en vivo de manera constante. Pero como pudieron notar, el encuadre ha cambiado, se ha vuelto un poco más bonito en el mismo lugar. Ya tenemos 28 personas en nuestra tabla general que están trabajando en el proyecto. 17 de ellas son ingenieros, diseñadores y tecnólogos. Y eso no es todo, se agregarán un par más en breve. Son los chicos que se encargan de la producción de las envolturas blandas, el corte, la soldadura, la prueba de presión, y así sucesivamente. Ellos ya están, como siempre, simplemente no se les había llamado porque no había nada que cortar, no había envolturas, y no era necesario. Pero ya es hora de iniciar el proceso antes de fin de año. La reflexión ya ha comenzado, por supuesto, pero para la primavera necesitamos empezar a cortar, en términos generales, la envoltura que en verano deberá ser soldada y en otoño lanzarla. En resumen, es hora de poner en marcha este proceso desde la formación de la producción, ya desde ahora. Además, se sumará un par de ellos, un electrónico, por cierto. También vino recientemente. Cuéntame, son 28 personas. ¿Quiénes son? Ingenieros, tecnólogos, ¿qué departamentos y especialistas hay? Son personas que están en el equipo, reciben un salario y trabajan. Sí, y esos departamentos fueron mencionados por Boris Alexandrovich Uvchenko contigo en el seminario web. Mencionó, sí. Cada departamento fue mencionado. Puedo, por supuesto, enumerar los apellidos por departamento. Dime cuando dices 28 personas, eso es suficiente. No, ya dije, 28 es el total que trabaja en el proyecto, 17 ingenieros, diseñadores, etc. Esos 17, si los enumero por, ahora diré cuántos departamentos, resultan ser 2 personas por departamento. Un segundo. Es este sí el esquema. Sí, bueno, el ingeniero jefe Subkevich, claro, y también, por supuesto, el Departamento de Tecnologías y Estudios Avanzados. Son Lobakin, Filipov, Denis, Khmel, especialistas en motores, Kostyukov, Baleev, Kosach, Shokov, Klimov, Karlov, Kafisov y Arslanov, así como otros destacados en el campo de tecnología avanzada y desarrollo, y otros expertos en el campo. Este es el departamento más grande, porque incluye el motor, la transmisión de giro y el grupo de hélice motor. Lo más importante en la técnica aérea, el sistema de control, el sistema aire-gas. Departamento de equipos en tierra. Aquí hay una vacante, una persona que se necesita, más tarde, y ya hay un acuerdo con él, aún no está en la plantilla. Departamento de vistas generales y carcasas. Son Krylov, el mismo Khmel, Milenin, Timoshenko. Las vistas generales son cómo se verá el dirigible, condicionalmente cuál será su alargamiento, altura, ancho, dónde cuelga la góndola, están los motores, en general, la disposición. Departamento de equipos a bordo, Orlov, Milad y Filipov. Otra vez diferente. Sí, aquí simplemente las personas se cruzan, bueno, naturalmente. Departamento de diseño de agregados, Vereshchagin Shokhov. Ya mencioné a Shokhov, él está en transmisiones. Departamento de cálculo y teoría, Kanonenko y Roshkov. Departamento de diseño industrial, Iroshkov. Pero aquí también, por ahora, hay un acuerdo con él, pero aún no lo han invitado. El diseño industrial está un poco más adelante, eso es hacia el final del proyecto preliminar. Departamento de Documentación Técnica y Certificación. Aquí de nuevo hay dos, bueno, no Masterenko y Gorokhov. Y Ivchenko naturalmente, Boris Sanich está aquí, y él también está a cargo de todo esto, sí. Donde están Ivchenko, Raslanov y Konstantinov, es decir, yo como representante de Solar Group, como jefe del Departamento de Búsqueda y Desarrollo de Proyectos. Así que en general estos son todos los departamentos de gestión, el ingeniero jefe y todos los departamentos
muchos departamentos, muchos empleados, y resulta que el equipo no se formó ahora, ya existía antes, claro, todas estas personas se reunieron durante estos 3 años, mientras se preparaba el proyecto. Sí, aquí, entre las nuevas personas que nunca han trabajado con dirigibles, están Lobakin y Filipov, del Departamento de Tecnologías y Estudios Avanzados. Pero estas personas han estado en la ciencia toda su vida, y así se añade sangre nueva. Esto es algo obligatorio. Pero aunque han estado en otras cosas, un dirigible no es solo un dirigible. Lo que es electricidad aquí, lo que es electricidad allí, lo que es motor allá, lo que es motor aquí. En general tienes razón. Este equipo no se ha reunido por primera vez. Todos se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, y además es curioso que el equipo se formó de manera no centralizada, lo cual es un proceso bastante inusual y digno de mención. Lo más interesante es que el equipo se reunió de forma descentralizada, lo que permitió una diversidad de ideas y enfoques. Resulta que Ivchenko, Zubkevich y Khmel trajeron consigo parte del equipo, cada uno con su propia experiencia y habilidades únicas, mientras que Ruslan Arslanov trajo su propio equipo. Él ya estaba trabajando en aviación, lo que le dio una ventaja significativa en el campo. Así que los helicópteros, ellos hacían microhelicópteros, que eran conocidos por su innovación y eficiencia, así se llamaban. Él trajo parte de su equipo, y en el grupo de estos equipos estaban las personas que ayudaron, no ayudaron, sino que eran los contratistas para la creación de las partes, quienes jugaron un papel crucial en el desarrollo del proyecto. Y cuando se encontraron aquí, se produjo una sinergia que impulsó el éxito del equipo. Por cierto, sobre él saldrá incluso un video completo. Lo grabamos, él cuenta quién es, sí, y cómo llegó a Nova. Esto es en cierto modo una casualidad, o tal vez no. Siempre ha trabajado en inteligencia artificial, lo sabíamos, y luego resulta que estaba desarrollando sistemas de control para helicópteros. Y un sistema de control más inteligencia artificial es exactamente lo que se necesita en el mundo moderno. Sí, no solo helicópteros, sino también cuadricópteros. Helicópteros en Irán, drones en América, y aquí en Rusia, de alguna manera, se toparon con los dirigibles. Por cierto, resulta que Lobakin, Filipov, Milat y Orlov. Orlov tampoco había trabajado antes con dirigibles. Ya hemos contado a 4. Resulta que parte del equipo vino con los principales dirigibilistas. Parte del equipo vino con Ruslan y Filipov Denis, que es técnico en radio. A través de él también llegaron algunos chicos que antes trabajaban con la compañía Augur en dirigibles, AU-30, sistemas de control para dirigibles. Denis Filipov es en realidad una persona bastante famosa. En círculos reducidos tiene 25.000 suscriptores en YouTube. Y no son solo personas que ven videos de moda, él no edita los videos, simplemente hace experimentos en video y los publica, sin ningún comentario ni nada por el estilo. Allí hay una audiencia muy específica, y en general es bastante conocido, sí. Y cuando publicó algo sobre dirigibles en su canal, todos comenzaron a escribirle, y resulta que lo veían personas que también habían construido los AU-30, esos mismos, así que eso fue lo que inició todo, y en general, él invitó a la oficina, nos encontramos con Mudrionov, y así es como la compañía se reúne desde todos lados. Así que resulta que el equipo ya está formado y el trabajo ha comenzado. Sé que ya se ha elaborado algún tipo de plan para el año, o para cuánto, sí, quién hará qué. ¿Puedes compartirlo en detalle? O sí, no solo se ha elaborado un plan, de hecho, hemos comenzado a formar un entorno en el que todo se desarrolla, al menos los estándares de organización, según los cuales se lleva a cabo la creación, estructuración, almacenamiento y modificación de la información. Hay información administrativa, de diseño y de apoyo, esto es muy importante, porque un dirigible consta de 1.000.000 de detalles. En términos generales, cada uno debe tener su lugar, su plano, su versión, su nombre, accesos a todo esto. Está claro que hablamos de que Teflex nos proporcionará todo esto, pero con Teflex será en algún momento, no mañana, en términos generales, y el trabajo ya se está realizando ahora, y aún así, para poner algo en Teflex, algo debe aparecer. Es decir, se ha creado este entorno, y las reglas del juego, si se puede decir así, están establecidas,
Y según las reglas del juego, sí, el trabajo ya ha comenzado, se está llevando a cabo en todos estos departamentos, ya se está trabajando, sí, cuando se reclutaron personas aquí. La condición principal era que las personas solo son necesarias cuando hay algo que hacer, es decir, si una persona es maravillosa y sus funciones son excelentes, no las necesitamos por ahora, entonces no son necesarias por el momento. Y tú hablas del plan Vadim Subkevich. Primero se creó un esquema de división del dirigible. Está claro, este dirigible se divide en partes principales, y sobre estas partes principales se estructuran los departamentos, y luego en cada departamento todo se desglosa más y más. En general, se ha creado el esquema de división, se han creado los departamentos. En términos generales, todos han entendido sus zonas de responsabilidad, y se ha elaborado un plan desde el momento actual donde estamos hasta el momento del despegue, las pruebas y la certificación de este aparato, y este plan completo ya ha sido revisado y aprobado por todos. Ahora se está convirtiendo en un cronograma, en este diagrama, sí, pero el plan existe. Si te interesa, incluso puedo leer algo de él, solo necesito encontrarlo primero. Quizás deberíamos, no sé, tal vez no sea correcto publicarlo en acceso general, pero en casa sería interesante que todos lo vean, tú decides. Bueno, entonces puedo leer algo. En realidad, es mejor que Subkevich hable en detalle sobre las diferentes etapas del trabajo, incluyendo el inicio, la duración y el resultado final. Así es como se ve la tabla completa, que comienza con el proyecto preliminar y se extiende hasta la finalización. Hay muchas filas y columnas allí, sí, en la pantalla grande que puedes ver claramente. Proyecto preliminar, definición de los principales parámetros de diseño, resumen de peso ajustado, momentos de inercia, cargas en los agregados, definición de características aerodinámicas, definición de la dinámica del aparato, simulador de vuelo, esquema estructural de potencia, suspensiones, asientos, pilotos, pasajeros, interiores, diseño y exterior, diseño de la góndola, cálculo de rigidez y resistencia de la góndola, construcción del sistema de potencia, cálculo, banco de trabajo, transmisión, sistema de combustible, sistema de lastre, esquema estructural de potencia, cálculo de rigidez y resistencia, esquema estructural de potencia, construcción de la envoltura. Bueno, así que recorre los puntos principales. En general tenemos un plan paso a paso, ¿verdad? Desde hoy hasta el momento en que el aparato despega. Despega y se certifica como experimental de vuelo. En resumen, obtiene un certificado único. Hay ya un presupuesto exacto, cuánto puede costar cada cosa. Los estados en trabajo aún no han comenzado y están finalizados. Aquí al lado hay. Aquí, finalmente, se está completando el contrato con el Centro de Certificación para la asignación de números de registro y la obtención del certificado EBS. Sí, esta es la etapa final de este plan. En cuanto a los costos, los números aún no han aparecido aquí. Este es el primer aparato con una capacidad de elevación de 500 kilogramos, y este aparato será no tripulado o no. Aunque realmente me gustaría que fuera no tripulado desde el principio, el sentido común indica que probablemente habrá un lugar para el piloto. Y sí, tendrá sistemas no tripulados y un lugar para el piloto. En la primavera del próximo año, 2025, se creará un modelo a escala de este dirigible. En él, Milat junto con Orlov estarán trabajando en el sistema de control remoto, que también es el sistema no tripulado SDU, como lo llaman. Se creará un modelo, se repetirá la geometría de los motores, la cantidad de ellos, el empuje en relación con su resistencia frontal y la elevación. En resumen, se creará un modelo completo para trabajar en el sistema de control, y esto ocurrirá en primavera, de manera detallada.
Si el sistema de control demuestra ser lo más eficiente y seguro posible, entonces se trabajará en la creación de 2 góndolas para este dirigible en su totalidad en el próximo año. Una será completamente no tripulada, es decir, se crearán de inmediato, y la segunda será opcionalmente tripulada. Si el sistema de control remoto, en la forma en que lo hemos concebido ahora, no se manifiesta de manera ideal, se creará una góndola opcionalmente tripulada. Y entonces este sistema de control, por así decirlo, aprenderá observando lo que hace el piloto en diferentes situaciones. Y después de eso se podrá crear un aparato completamente no tripulado y liberarlo. Así que veremos. Por un lado, habrá matemáticos y programadores desarrollando inteligencia artificial. Por otro lado, el piloto que intentará controlar el aparato. Veremos quién gana en esta batalla. Este es el esquema habitual para crear un dron aeronáutico. Cuando el piloto vuela, primero es un piloto de pruebas. Él controla el aparato simplemente según sus sensaciones. Siente lo que está sucediendo y de alguna manera corrige el comportamiento de la máquina con los controles. Y el sistema registra, observa lo que hace, en qué situaciones, y así es como se entrenan todos los pilotos automáticos, más o menos. Pero el enfoque moderno con los mismos drones ha demostrado que se puede simular una gran cantidad de cosas en la computadora, agregar algunos algoritmos de estabilización y demás. Y se puede crear un aparato no tripulado de inmediato. Y así es como se hace. Ahora, Milad, junto con Orlov, están creando un sistema de control para el dirigible. Pero Sutkevich dijo, no se los permitiré. No permitiré que se instale en un aparato grande si no lo prueban en uno pequeño. Sí, sin problema. Se creará un aparato pequeño en primavera y lo probaremos. ¿Cuánto medirá aproximadamente de largo en metros? No puedo decirlo, por así decirlo. Puedo decir en metros cúbicos. Se ha convertido en un aparato de 100 metros cúbicos. 2 o 3 metros, no está claro. Sí, es un aparato pequeño, pero en general, si es de 2, 3 o 5 metros, será lo suficientemente grande. Visualmente, será un aparato grande y serio, capaz de acelerar rápidamente, maniobrar y llevar una carga útil de 20 kilogramos sin problemas, pero hasta 50, por favor. Es decir, entiendo correctamente que en primavera tendremos un dron no tripulado que puede transportar, digamos, aproximadamente 20 kilogramos de alguna carga. Supongamos que es un modelo experimental, pero supongamos, Esto no es experimental, es simplemente para la mejora del control. sí, para el perfeccionamiento, pero en realidad se podría usar con fines comerciales. Podría repartir comida, volar por Moscú o entregar algún botiquín polar a lugares de difícil acceso. Veremos qué sale de esto. La eficiencia de un dirigible aumenta con su volumen. Y realmente con un volumen tan pequeño es más fácil tener un dron común con hélices. ¿Para qué se necesita un dirigible de ese tamaño? La única pregunta es si podrá mantenerse en el aire, si puede recorrer 500 o 1000 kilómetros. Entonces eso es un indicador de la eficiencia del dron. Eso no podrá. Pero será no tripulado, ¿verdad? Sí, será no tripulado y servirá para perfeccionar el sistema de control. Se creará, la carcasa estará hecha del mismo material. El sistema de aire y gas funcionará con las mismas válvulas y ventiladores, es decir, replicará completamente un gran dirigible. Y no será solo un juguete, será una máquina seria. Un juguete, sí. Me parece que hay muchas aplicaciones comerciales. Veremos. Será mucho más serio que el aparato que se creó en África junto con los franceses, que ya está funcionando comercialmente allí. Será más serio, mucho más serio. ¿Deberíamos aplicarlo de alguna manera? Podemos dárselo a los africanos, si les gusta transportar medicamentos con aparatos pequeños. En general, sabes que los drones de carga, según entiendo, vuelan con carga, si Dios quiere, unos 20 minutos. Si un dirigible puede volar al menos 3 horas,
¿Para qué necesitas un dirigible, verdad? Entiendo, lo sé. En su momento, nosotros mismos intentamos calcularlo. Al principio, la idea era construirlo, pero cuando comenzamos a calcular todo esto, decidimos ni siquiera construirlo. La idea era un traje, por supuesto, no un hombre de hierro, sino simplemente un medio de transporte personal volador con motores eléctricos limpios. Y allí no se lograba más de 20 minutos de vuelo de ninguna manera, así que decidimos que no era muy interesante. Aunque en todo el mundo ahora hacen cosas así, las muestran en exposiciones y dicen, mira, mientras que aquí todos callan que solo dura 20 minutos como máximo. No, alguien no calla, alguien dice que eso no es serio, en realidad 20 minutos. Bueno, simplemente limitarlo, en realidad sí, eso puede ser aún más para nosotros. Según las limitaciones en la conciencia, cuando te subes a un coche, te dicen que solo tienes 20 minutos de combustible. Parece que es imposible moverse. Pero, por otro lado, si te mueves por el aire a 150 en línea recta, 20 minutos es una distancia considerable. Puede que esté bien, solo que es inusual en comparación con los sistemas de transporte clásicos. Pero decidimos no hacerlo, porque de alguna manera estábamos pensando en recolectar en los impulsores justo Artem Lovakin, quien por cierto no tenía relación con los dirigibles, pero es la única persona en Rusia que creó un traje a chorro y voló con él. Sí, tenía un proyecto que no era público, pero poco a poco se puede abrir la información. Así que tal vez lo mostremos algún día. Temas tenía un traje, aquí hay dos motores a reacción, aquí hay dos motores a reacción, y en la espalda uno grande. Sería interesante verlo. ¿Hay un video de esto? Personas así con un equipo, con una experiencia tan interesante. Y, por cierto, Artem, entiendo que hay un deseo de invitarlo a un seminario web. Quizás incluso la próxima semana. Sí, en realidad pensé que hoy nos sentaríamos con Artem a discutir que hemos publicado un video en el laboratorio, donde mostró su sistema de vacío y cómo con él ayudará al proyecto del dirigible, creando un sistema para limpiar helio, creando recubrimientos de diferentes materiales. En general, los diseñadores tienen ideas, pero no estaba claro quién las llevaría a cabo, porque son institutos de investigación científica serios, que actualmente en nuestro país se encuentran en un estado bastante lamentable y Artem tiene su propio instituto de investigación científica. Lo ha puesto todo al servicio del proyecto, de ustedes el espacio, de mí el equipo, la mente, la experiencia, las manos. Y nosotros aceptamos. Hoy quería discutir eso, pero hoy su hija cumple un año y están celebrando, así que es una razón válida. Quizás la próxima vez. Así que resulta que sí, en primavera ya estará este aparato, y en él se probará el sistema de control, y ellos, sí, en caso de que las pruebas sean exitosas, se aplicarán en el gran aparato o de alguna manera parcialmente, ¿verdad? Mira, sí, se planean dos góndolas. En general, estamos haciendo este sistema modular. El primer aparato que se ensamblará también será experimental, y será más experimental como un laboratorio para probar diversas opciones. Hay ideas, por ejemplo, que esta góndola tenga un motor fijo, dos hélices giratorias en una transmisión rotativa. Eso es uno, no es una idea condicional, sino una opción probada. Hay una segunda opción, que es un motor estacionario fijo, una hélice principal fija y luego un motor eléctrico que tiene un vector de empuje rotativo. Esa es la segunda opción. La tercera opción es eliminar la góndola central, colocar dos góndolas motrices y aquí instalar grupos de hélice motor completamente giratorios, con cárter seco y así sucesivamente. Todas las opciones son buenas a su manera y fue difícil entender al final cuál es la más ideal. Y entendimos que, en general, todos los dirigibilistas que alguna vez hicieron algo intentan en la costa adoptar alguna concepción única, empiezan a creer fervientemente que es la mejor y solo hacen eso. Por ejemplo, como hizo Airlander, ellos calcularon durante muchos años la aerodinámica y la apariencia externa del aparato, y así calcularon una única trasera voladora que todos podían ver en Internet, casi como si fuera un ícono, diciendo que era nuestra. La ensamblaron, la sacaron a la calle,
sopló un viento y Erlander se dio la vuelta y cayó. Es decir, calcular una fórmula durante tanto tiempo y creer en ella es, por supuesto, bueno, pero cuando la realidad se presenta, puede que todo no salga como se teorizó. Pero esa fe ciega de que debe funcionar, eso es, en resumen, malo. Todas las formas son buenas a su manera, todas las formas son importantes. Para diferentes tareas pueden haber diferentes formas, y no hay que insistir en que estamos construyendo exclusivamente formas clásicas en forma de cigarro. Incluso dentro de las formas de cigarro hay diferentes variantes, y para diferentes velocidades se necesita su propia forma, o estamos construyendo híbridos, y si es híbrido, entonces solo de esta manera, o solo de esta otra. En resumen, no se puede hacer así, porque se deben construir muchos dirigibles, y todos serán diferentes. Es como, digamos, vamos a construir un coche. Todos eligieron un coche, digamos, un sedán, y ahí se detuvieron. También es deseable un solo diseño. Antes, los dirigibilistas tenían más o menos la misma mentalidad en todo el planeta, que había que elegir uno único, crearlo y escalarlo. Pero un sedán se diferencia mucho de un camión. No es un sedán ampliado, digamos, es un coche completamente diferente, y con los dirigibles será exactamente lo mismo. Por eso, en este primer aparato experimental, habrá una construcción completamente modular, donde se probarán múltiples góndolas diferentes, se colgarán otros estabilizadores, y así sucesivamente. Será como un laboratorio volador, y varias modificaciones llevarán a una forma, digamos, óptima y final, que ya estará más cerca de lo comercial, y en esta forma óptima y final ya estará este sistema de control. Tú dices que estará allí o no. Allí definitivamente estará. Si será el principal o el duplicado dependerá de la modificación. Es decir, puede ser como principal si es una góndola de un aparato completamente no tripulado, o como duplicado si es opcionalmente tripulada. Es decir, si se necesita que una persona responsable realice una tarea crítica y no se puede confiar completamente en la máquina, entonces este sistema estará allí para ayudar, supervisar y de alguna manera interactuar. Así que este plan ya está prácticamente desglosado por puntos, detalladamente y con precisión en cada etapa hasta el momento del lanzamiento de este aparato de 500 kilogramos, y está claro quién hará qué de manera meticulosa y cuidadosamente planificado. Sí, pero este plan también resulta ser de alto nivel, es bastante detallado. Sí, en realidad hay muchas tareas. Bueno, ahora por supuesto, cada punto se desglosará detalladamente en subpuntos y todo esto se plasmará específicamente en una línea de tiempo, y al final todo esto se convertirá en un sistema de seguimiento de tareas. En detalle, Algo más interesante nos sucedió esta semana. Estoy tratando de recordar. ¿Hubo alguna prueba en el laboratorio? en el laboratorio las pruebas no se detuvieron. La creación y optimización de este sistema en el que se realizó un experimento de vuelo estratosférico pico. Allí probaron varios sistemas de radio. El experimento fue exitoso. El experimento mostró que parte funciona y parte no. Hasta ahora no hemos completado el informe del experimento. Debía estar listo para hoy, no está listo. Así que la próxima vez presentaré el informe y allí contaré más detalladamente qué ocurrió, qué se probó. En general, estoy esperando el informe. Así que en el laboratorio resulta que este fue un experimento, habrá un segundo y un tercero, hasta el lanzamiento del aparato de larga deriva, y todo se está preparando para ello, por supuesto. Así que el laboratorio no se ha detenido. Lo llamamos laboratorio, pero en realidad no es un laboratorio, es el Departamento de Tecnologías y Estudios Avanzados. ¿Este departamento tiene un laboratorio o no es exactamente así, verdad? Resulta que este departamento tiene un pequeño espacio en el que se puede realmente crear algo no en la computadora, sino físicamente en la materia. Mesas de trabajo, soldadores, cierto equipo pequeño, porque además de todo el equipo grande que en realidad tiene Ruslan no está en la oficina. Hablaste ahora sobre las formas, ¿correcto? Entiendo que las diferentes formas en principio
¿En qué se diferencian estas formas? ¿Por qué algunas son, como se dice, en forma de cigarro, otras, como dijiste, traseros voladores, y otras intentan hacer un plato, y alguien dice que su forma es la mejor, y nosotros tendremos diferentes, son para diferentes tareas, o cuál es el sentido de hacerlas diferentes o iguales? Bueno, en general sí, para diferentes tareas se pueden realizar ciertos grupos de tareas con una forma, para otro grupo de tareas es mejor cambiar la forma. En general todos cambian la forma, hay varias razones. La primera es cuando alguien tuvo la idea de déjame crear un dirigible, porque lo llenas de helio, levanta cierta masa y toda esa cosa flota, sin consumir combustible. Luego, genial, elevarse en el aire sin consumir combustible. Después, cuando comienzan a diseñarlo, pienso, un cierto volumen puede levantar una cierta carga. Inicialmente, el volumen es una esfera, pero al soplar desde los lados, entiendes que tiene una gran superficie, hay que alargar la esfera de alguna manera. Si necesitamos volar hacia adelante para que la resistencia frontal sea menor, se alarga la esfera y se obtiene una forma de salchicha. Resulta que la salchicha vuela hacia adelante. Y la salchicha, resulta, ya tiene cierta aerodinámica. Aparece que si levantas la nariz de esta salchicha, cigarro, 1,5 grados, ya se genera una fuerza de sustentación aerodinámica. Es decir, si el helio puede levantar, digamos, 100 toneladas, al seguir la ruta y levantar la nariz 1,5 grados, se añade aerodinámica. De manera significativa, no puedo decirlo con exactitud, 120. Vaya, es decir, con aerodinámica. De todos modos, volamos hacia adelante. Sí, volamos hacia adelante. Entonces, ¿podemos cambiar un poco la forma del cigarro para que sea más aerodinámica? Haremos que pueda levantar un poco más, no 120, sino 150. Y comienzan los cambios, empiezan a crear una forma aerodinámica. La forma aerodinámica es estable en vuelo, por ejemplo. Se vuelve así porque es aerodinámica, pero en estático, por ejemplo, cuando simplemente está ahí, la función de un dirigible es una de levantar cierta carga y flotar. Equilibrar estáticamente la forma se vuelve más complicado, porque no está diseñada para la estática, está creada para la dinámica. Eso es uno. Dos, también hay la idea de, maldita sea, la salchicha es grande, es decir, hay que levantar 100 toneladas. Hicieron un cigarro de 100 toneladas se ve enorme. ¿Cómo se puede reducir? Bueno, traslademos un poco de la estática a la dinámica, es decir, de 100 hacemos no 150, sino que aquí reducimos a 70 y tomamos 30 de la aerodinámica. Y nuevamente las formas de los cigarros se vuelven visibles, la forma cambia a una híbrida, por así decirlo. Pero la elección híbrida, de nuevo, depende de la velocidad. ¿A qué velocidad vamos a volar? Si a velocidades de hasta 100 kilómetros, a menudo una forma es naturalmente aerodinámica, por encima de 200 es otra y hasta 300 es una tercera, pero ya es una forma diferente. Hay personas que piensan de manera radical, dicen que los cigarros son así, tienen un volumen determinado y si se hace un disco se verá visualmente mucho más pequeño, pero el volumen será el mismo. Este es un pensamiento sobre la reducción de tamaños. Hay que hacerlo más pequeño. ¿Por qué? El cielo es enorme, hay mucho espacio y en general está libre. Se pueden hacer cosas enormes. Pero hay este tipo de pensamiento, hay que hacerlo en forma de disco. Cualquier forma de disco, incluso un cigarro, intenta volcarse así. Es decir, en otras palabras, si hay un cierto volumen de algo que debe flotar, surge el eje más largo, de manera que a lo largo del cual el gradiente desea distribuirse con la máxima diferencia. Por lo tanto, la esfera no puede distribuirse en ninguna parte, los ejes son iguales en todas las direcciones en relación con sus lados. Un cigarro tiene solo este eje, intenta flotar así y es más fácil estabilizarlo. En cambio, un disco no tiene un eje, sino una superficie completa e intenta flotar por cualquiera de sus lados. Es decir, si un cigarro tiene solo dos opciones, quiere flotar así o así. Si cuelgas una carga aquí, ya no puede hacer nada.
Por lo tanto, estabilizar un disco se vuelve aún más complicado y en general de ahí surgen todas estas ideas como ¿por qué no hacemos un disco? ¿Por qué no hacemos un híbrido? ¿Por qué no hacemos un cigarro doble? Todo esto son deseos que, en su mayoría, no están realmente relacionados, pero son divertidos en cuanto a la tarea. Es decir, si se planteara la tarea de resolver un problema específico, la solución de un problema determinado, de cualquier fórmula matemática, probablemente tendría una única solución, a menos que se trate de un sistema de ecuaciones, matrices y otras historias, y el dirigible se construye para una tarea específica. Si se necesita crear una aerodinámica que transporte un peso específico a una altura determinada, con una velocidad específica, ese es un aparato. Sí, si se trata de algo pesado y económico cerca de la Tierra, es un aparato completamente diferente. Es una forma clásica, claro, y todos intentan crear probablemente algo único e ideal. Eso es lo que creo. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología espacial, muchas personas están constantemente innovando y desarrollando nuevas tecnologías para alcanzar este ambicioso objetivo. Quieren hacer algo necesariamente inusual porque, en general, la creación de dirigibles no es un asunto barato y, bueno, también necesitan atraer inversores para tales proyectos. Así que los emprendedores que los fabrican intentan hacer que lo principal sea que sea así. Lo principal es que no sea un cigarro común, sino que sea hermoso. Ese es el dirigible. Esto es en realidad un virus, no sé cómo llamarlo, un trastorno mental de escala planetaria en general. Antes, los ingenieros se ocupaban de la construcción de automóviles, ahora son los diseñadores, y eso es muy aterrador, muy aterrador. Y este virus se ha propagado por todas partes, incluyendo los dirigibles. Ahora un diseñador dibuja algo, es decir, no es un ingeniero quien resuelve el problema, como estamos organizando todo el sistema ahora. Nuestros ingenieros resolverán el problema. Pero aquí un diseñador creó un objeto hermoso. Existen leyes de la física con las que es difícil discutir. Ahora, no solo es necesario que vuele, sino que también hay que ensamblarlo después. Y si hablamos de una producción en serie, eso también es costoso. Sobre todo si, sin duda alguna, Con los automóviles sí realmente es la misma situación. bueno, sí, un Mercedes de hace 20 años es mucho más de calidad que lo que se produce ahora. Y los motores. En general, estamos experimentando una Ah, degradación ingenieril. Para hablar en términos simples, crear motores de combustión interna es mucho más complicado que los motores eléctricos, y ahora que hemos comenzado la tendencia hacia la extinción de los motores de combustión interna y el tipo de fuera con los motores de combustión interna, vamos a convertir todo a tracción eléctrica. Pero, por otro lado, estamos sofocando una escuela de ingeniería fuerte. Simplemente la estamos simplificando. bueno, sí, siempre está la pregunta de qué viene primero, una solución ingenieril correcta o la posibilidad de ganar más dinero. Por supuesto, si alguna pieza se descompone, ganarás más, tu costo es más bajo. Hacer piezas que nunca se rompan, bueno, desde un punto de vista lógico, desde el punto de vista del negocio, parece que no tiene sentido. Hay un mercado. El mercado dice que si un coche se descompone después de 3 años, está bien, los primeros 3 años, pero es mejor que no se rompa, porque habrá pérdidas de reputación. Se ajustan a plazos específicos. Como Fyodor, tú también dijiste que además de todas estas cuestiones laborales, en la oficina se está preparando activamente la conferencia. Puedes decir en pocas palabras qué esperar, qué información habrá, quién del nuevo equipo vendrá. Allí vendrá todo el equipo de aeronautas, sin falta. Es decir, se podría asistir a la conferencia y conocer a todas esas personas de las que hablamos constantemente, a quienes se ven en los seminarios web. Todos los que mencioné en voz alta hoy estarán allí. Todos los dirigibilistas. ¿Se podrá preguntarles algo? Sí, incluso puede que haya más, chicos, porque cuando se reunió el NTS también vinieron personas de afuera. Sí, y es muy probable que venga mucha gente. No puedo hablar por ahora, hoy Boris Alexandrovich. En general, la Academia de Ciencias de la Aviación y la Aerostática está muy interesada en la cooperación, en la promoción conjunta, el desarrollo, etc. Si todo sale bien, firmaremos con ellos, y es muy probable que todo salga bien y firmemos.
entonces ellos también estarán. No he dicho nada. Bueno, dijiste en voz baja, nadie escuchó. Sí, en resumen, está bien, en general. En la conferencia estará todo el equipo, todos los miembros del equipo, nos volveremos a conocer con todos, cada uno de ellos, entenderemos quién es doctor, en qué ciencias y qué patentes tienen, sacudiremos nuevamente el tema de qué son los dirigibles, para qué sirven y cómo funcionan, analizaremos qué está sucediendo en el mundo en general, en el ámbito global, y cuál es el lugar de los dirigibles, su importancia y relevancia. Miraremos nuevamente a los competidores, observaremos detenidamente, entenderemos en qué están trabajando, cuáles son sus proyectos actuales y por qué no son nuestros competidores y en qué nos ocuparemos nosotros. Declararemos las hojas de ruta, los planes futuros y demostraremos nuestra disposición para un inicio completo, con total compromiso. En otras palabras, en la conferencia habrá información no solo sobre el proyecto como antes, sino que también hablaremos sobre los dirigibles, responderemos a todas sus preguntas y habrá la oportunidad de conocer al equipo. Por lo tanto, si el tema de los dirigibles les interesa seguro ya que están en este seminario web, no dejen de asistir. Lo único es que no sé cuántos lugares quedan. Hoy se completaron las listas, ahí es seguro más bien. Ahora están confirmando la llamada de todos los que se registraron, quienes querían asistir, y mañana ya se sabrá el número exacto. Ya hay 500. Probablemente registraremos un poco más de personas que 500, porque algunos de los que dijeron que vendrían, de todos modos no vendrán. Parece que ya hay casi 1000 solicitudes. Casi 1000 solicitudes, sí. Hay aproximadamente 500 lugares. Sí, 500 lugares, 1000 solicitudes, es verdad. Y ya hay casi 500 solicitudes confirmadas. Significa que ya no hay lugares. No, ahora hay que aclarar quién decidió venir más uno. Es necesario confirmar, y algunas listas se están verificando hoy. Posiblemente se verifiquen mañana, pero parece que en realidad no hay lugares. Pero aún hay registro, porque como dije, todavía están llamando, así que regístrate si deseas asistir, pero si no hay suficientes lugares, no habrá, y si hay, vendrás. Aunque alguien puede venir sin registrarse, también lo hemos pensado, pero cuidado, porque no habrá dónde sentarse. Si vienen sin registrarse directamente a la recepción, entran y pasan allí. Sí, se espera un número récord de personas aquí. Sí, y lo notable es que normalmente, un par de días antes del evento, comienzan las inscripciones activas, y ahora, con 10 días de anticipación, ya hay el doble de solicitudes que lugares. Las solicitudes fueron más que los lugares, creo que en general 2 semanas después de que publicamos la primera publicación. Y por cierto, ya que estamos hablando de la conferencia, vi que una de las preguntas era si esos dirigibles que tenemos detrás se venderán en la conferencia, pero desafortunadamente esos no estarán a la venta. Probablemente no habrá dirigibles en absoluto. Sí, por ahora no se venderá ningún merchandising, pero normalmente en las conferencias no vendemos nada. Generalmente se puede obtener de alguna manera. Como dijo Fedor, ahora se está desarrollando la identidad de la empresa y tan pronto como esté lista, en principio se podrá vender o regalar algo de la empresa. Y eso se cayó o no se ve. Mira, ¿Sí? ¿Quién lo puso así intencionadamente? alguien lo empujó. Sí, lo veo, ahí está. Y el merchandising, todo eso es marca, está claro, es importante, pero no tanto. Si de repente necesitan merchandising, comenten esto, escríbanos en Telegram, lo haremos. Ya veo una pregunta, ¿cómo se utilizará la termostática en la nueva generación de dirigibles? Si la pregunta es sobre el calentamiento y enfriamiento, se utilizarán. Habrá varios sistemas para calentar. También habrá varios sistemas para enfriar. Todo esto es para cambiar la flotabilidad. Un poco más de detalles después. Desde el uso del calor de los motores hasta las instalaciones generadoras, hasta el calentamiento por microondas, plasmatrones y demás. También preguntan sobre, además de los dirigibles,
si habrá imanes, paines y otros productos de souvenir relacionados con los dirigibles. Tendremos pequeños sets de regalo para los participantes de las conferencias. En cuanto a los pines con dirigibles, no estaba planeado, ¿verdad, Fyodor? ¿O lograremos hacerlo? Estoy respondiendo a otras preguntas en nombre de la empresa. Sí, en realidad, Simplemente ustedes han hablado sobre estas cuestiones, algunas ideas. se quiere, sí, si se va a hacer algo, se quiere hacer algo de calidad. Aquí se anunció la conferencia, claro, no como un rayo, pero como siempre, quedan 10 días, no hay pines. ¿Qué piensan? ¿Se podrá hacer algo de calidad en 10 días? Bien, amigos, de una forma u otra, pasamos a las preguntas, así que escriban sus preguntas. Las leo en YouTube, en Bicontacte, mejor escríbanlas en YouTube, aquí las veo ahora, pero también pueden en Bicontacte. Ahora responderemos poco a poco a todas las preguntas. Fyodor, o tal vez quieres agregar algo sobre las noticias de lo que ha sucedido. La oficina se está acomodando lentamente y muy pronto el operador les mostrará todo lo que necesitan saber. El operador, cuyo nombre es Vladimir Vladimirovich, también se presentará a ustedes. Ahora, vamos a proceder a la pregunta que tenemos. Preguntan sobre el invitado secreto que anunciamos pero que no vino. Preguntan si ha cambiado algo, quién es el invitado. Sí, simplemente hay una persona, ya mencioné su apellido, no diré en qué departamento, ya que es secreto, que siga siendo secreto. Sí, si él se presenta en la conferencia, lo notarán y él se presentará. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el equipo actualmente en la implementación del proyecto? ¿Existen tales desafíos? ¿O tal vez en un futuro cercano algo complicado, interesante? En toda la aviación, al menos la rusa, el desafío más importante es el motor. Se puede diseñar todo, hélices, transmisiones, fuselajes, lo que quieras. Sistema eléctrico, sistema de control. ¿Con qué volará todo? ¿Qué habrá con el motor? Quizás. La pregunta principal de todos en Rusia es que hay un gran problema con los motores de aviación. Sé que ahora, pero en general, siempre han existido estos NIR y OKR para la creación de motores, y en el TESAM de Baranov se está probando un motor rotativo de aviación, parte del cual fue fabricado por Ruslan, si no es que todo. Bueno, más precisamente, él ya lo fabricó todo para sí mismo. En NAMI hicieron un motor Aurus, un NIR, sobre su modificación en aviación, sobre su reciclaje. También de alguna manera no hablan tan alto sobre que algo salió bien. Otra compañía, olvidé el nombre, parece que han ingenierizado un motor de aviación europeo en reversa. Dicen que ya está todo listo, todos se han lanzado, desde los helicópteros hasta los aviones, esperando este motor. Nosotros también, por supuesto, nos hemos puesto en la fila. En realidad, ya tenemos una solución. Hay motores en los almacenes, de hecho de Ruslan, que se aplicarán en el Nova 2. En este aparato hay un respaldo para los siguientes aparatos, pero en general el problema sistémico son los motores. Es probable que lo resolvamos de manera independiente en el marco de nuestro proyecto. ¿Cómo exactamente si Rusia tendrá gracias a nosotros un nuevo motor que salve la industria? Veremos. Sí, pero hay que resolver el problema. Esa es realmente una problemática. Todo lo demás son solo tareas. Justo vi una pregunta sobre los motores. ¿Qué tipo de motor se utilizará? ¿Hay una solución? ¿Y se puede nombrar algo en concreto? ¿Qué tipo de motor se utilizará? Entonces, hay que aclarar la pregunta sobre qué aparato específico. En el que vamos a construir el primer prototipo son motores eléctricos precisos, BLDC chinos, no hay necesidad de inventar nada, hay más que suficientes en el aparato que tendrá 2000 cc
Ya hay una comprensión, es decir, tenemos un motor específico que vamos a instalar allí. Hay varios motores, es una autoconversión, por supuesto, de gasolina. Hay varios motores de aviación almacenados en el almacén con combustible de aviación. Por supuesto, hay motores antiguos que parecen llamarse Praga, motores de aviación antiguos de antes de la guerra. También se pueden utilizar, también están disponibles. Pero en general, volaremos con todo, veremos cómo va. Si el motor, por ejemplo, en el de 2000 cc, es decir, la hélice Marshall es estacionaria, se añaden motores eléctricos rotativos para cambiar el vector de empuje. Estos motores ya los discutimos incluso con Ovel Mash en nuestra primera reunión. Entendimos que posiblemente los de Motilkov serán suficientes. Es decir, ya se combinan motores de gasolina y eléctricos. Y si la pregunta es ¿qué motor en general? La respuesta es así. Cada tipo de dirigible tiene sus propios motores. Habrá muchos y de diferentes tipos. Motores que se utilizarán como generadores para cargar baterías, alimentar motores eléctricos y motores que participarán en grupos de motores internos. Y no solo serán de pistón, no solo rotativos. Entonces, ¿cuándo terminará la etapa de reventa y nos avisarán con anticipación? Por supuesto, les avisaremos con anticipación, pero las condiciones exactas y cuándo será lo anunciaremos directamente en la conferencia del 16 de noviembre, es decir, aproximadamente en una semana ya tendrán toda la información. Entonces, ¿el proyecto de yate bajo la marca Aurus sigue aún más en los planes o no? ¿Y veremos un yate aéreo? El acuerdo con Aurus no ha desaparecido, ya que planeamos de manera significativa construir este yate bajo la marca Aurus. Pero decidimos inicialmente abordar una gran cantidad de preguntas con este de 2000 cc, mientras que con Aurus había un acuerdo para 4000 cc. Decidimos en definitiva construir primero el de 2000 para, como ya mencioné, en el futuro cercano realizar una serie de experimentos con el objetivo de realizar pruebas exhaustivas, para que en realidad el siguiente ya sea realmente perfecto, para que todo esté absolutamente claro. En general, básicamente de lo simple a lo complejo. Así que tan pronto como definitivamente entendamos que no hay más riesgos y se puede avanzar con total seguridad con Aurus, porque hacer un dirigible especial para el presidente con el nombre de Aurus, que es de hecho el primer intento suele salir mal, y hacerlo completamente dorado con Aurus, no es una buena idea en general. ¿Arriesgado? Sí. ¿Habrá una transición a la primera etapa el 16 de noviembre? No, el 16 de noviembre anunciaremos precisamente las condiciones para la transición a la primera etapa y, por supuesto, lo diremos con otras palabras de antemano. O incluso la fecha de inmediato, las condiciones. No entiendo absolutamente de qué manera, en absoluto, la fuerza de elevación que levanta 200 toneladas, si sin carga, ¿qué fuerza lo mantendrá en su lugar, en el aire? De ninguna manera. Sin duda, en su lugar. Es una pregunta eterna a la que ya se han respondido 700 veces. Probablemente en 1701 habrá que responder de nuevo. Hay muchos sistemas diferentes. Este no es el más importante, pero es una de las preguntas más importantes. El cambio de flotabilidad del dirigible. Hay un sistema de lastre activo y dentro de estos sistemas hay subsistemas y un montón de cosas que comienzan con calentamiento, enfriamiento, compresión, descompresión, hasta el mismo lastre. Los primeros dirigibles no tendrán lastre y el sistema de carga y descarga es una de esas tareas complejas con las que hemos lidiado prácticamente siempre. Es evidente que de diferentes maneras y a su manera, el dirigible moderno les mostrará maravillas de la ingeniería, que todo es posible. Es obvio que en el momento, en un segundo, si el dirigible descarga 200 toneladas, naturalmente será arrastrado hacia arriba a una velocidad increíble,
Además, las velocidades, por cierto, son bastante serias y se pueden utilizar de manera útil, no solo en dirigibles, sino en otros sistemas. Así que, cuando un dirigible se descarga, naturalmente necesita tiempo para descargar, estabilizarse, reorganizarse y luego continuar volando. Es poco probable que se pueda simplemente arrojar 200 o 500 toneladas de esa manera. Es difícil imaginar qué tendría que suceder para que se descargue tan rápidamente. Sin embargo, hay sistemas que lo mantendrán incluso si se hace bastante rápido. Quería decir, estoy atascado. No recuerdo la dimensión en volumen de la envoltura. Una envoltura pequeña, bueno, más de 2000 metros cúbicos. Necesito preguntarle a Dmitry Sergeyevich, él me lo contó. En resumen, por la sensación, es pequeña, definitivamente no son 200 toneladas. Es una envoltura pequeña, verticalizada así hacia arriba, y si la sueltas simplemente debería flotar. Es decir, está sin góndola, sin carga, nada. Simplemente es una envoltura, en términos generales, que se elevará de manera estable. ¿Qué velocidades puede alcanzar? Esa es la pregunta. Si tienen ideas, escríbanlas en los comentarios, escríbanlas en el chat. Pero diré de inmediato que estoy realmente sorprendido por las velocidades que puede alcanzar. Y esto se puede utilizar de manera muy interesante. También hay una pregunta que leí ahora. Hablamos sobre las etapas, es decir, cómo aparecerá el primer dirigible hasta la certificación final. ¿Qué pruebas pasa un dirigible antes de salir, digamos, al mercado? O, bueno, se escribió al mercado, sí, probablemente para que se pueda utilizar. Es decir, en general, ¿qué incluye la certificación? Bueno, aquí es mejor ver el seminario web con Ivchenko Boris Sanich, uno de los primeros seminarios web. Él precisamente hablaba sobre la certificación. De hecho, las pruebas ya comienzan ahora, de este dirigible que ni siquiera existe. Cualquier sistema, cualquier pequeño componente, se prueba en tierra múltiples veces. Si se trata de algo comprado en el mercado de la aviación internacional, digámoslo así, ya ha sido probado 1000 veces y más. Si es algo nuevo, debe ser probado de acuerdo con los métodos y normas establecidas, traer una empresa especializada que lo haya probado y ahora otra vez, y solo después se permite finalmente usar este dispositivo o componente como parte integral de la aeronave, y así cada sistema se prueba en tierra primero de manera segura y cuidadosamente múltiples veces. Luego se ensambla todo y comienzan las pruebas de fábrica, que así se llaman, cuando primero se verifica todos los sistemas de manera exhaustiva. Está allí en el hangar, se verifica el primer despegue, el vuelo con el piloto experimentador, el piloto de pruebas, y cuando, en términos generales, la producción entiende que todas las unidades ya probadas en tierra han pasado exitosamente las pruebas de fábrica y minuciosa, luego hay un procedimiento estatal, oficialmente oficial, una comisión que se lleva el aparato y vuela con él, lo prueba detalladamente de acuerdo con estas normas y métodos específicos. Y solo después, al devolver el aparato, dicen si ha pasado la prueba o no, si se puede obtener el certificado. Pero, ¿qué pruebas para qué certificación? Si es un certificado de un solo ejemplar, son unas pruebas. Si es un certificado de serie, son otras pruebas. Si es de serie en el que volarán personas, es una tercera prueba. ¿Y cuáles son exactamente las que pasan? Bueno, hasta el punto de la destrucción, y pueden destruir más de un aparato, es muy obvio que si el Estado construye solo dos, es poco probable que ambos sean destruidos según el procedimiento, pero uno seguramente sí, en realidad. Mejor sí, definitivamente ver el seminario web con Boris Sanich, o le volveremos a hacer esta pregunta un poco más tarde, cuando ya cuente específicamente qué pruebas tenemos planeadas en detalle. ¿Qué materiales se utilizan con más frecuencia en el complejo proceso de fabricación de la envoltura de un dirigible?
Hay que ver el seminario web con Vadim Zubkevich, que fue el jueves pasado. Justo allí habló muy bien sobre los materiales, sobre las telas, pero la envoltura, de nuevo, se refiere más probablemente al dirigible. También existen dirigibles rígidos. La pregunta es dónde se utilizan con más frecuencia, de manera significativa y en diversas aplicaciones. Hay ciertos tejidos como por ejemplo aramidas, Kevlar y otros. Las telas se impregnan con compuestos que retienen gas, hay varios compuestos y probablemente hasta ahora se ha formado así de manera efectiva. La fórmula es aproximadamente la misma para todos. Toman esta tela, la impregnan con este material que retiene ultravioleta y luego la cubren con algo para que mantenga el ultravioleta. Así obtienen todas las propiedades: resistencia mecánica, suficiente permeabilidad al gas y protección contra ultravioleta. Por favor, refiérase al seminario web del jueves anterior con Zubkevich para escuchar los nombres específicos de las telas, sus características técnicas y con qué las impregnan. Existen, son los más frecuentemente utilizados en diversas situaciones, como se preguntó, pero en realidad se utilizan poco, porque pocos construyen los dirigibles oxidados en general. Ahora apenas han comenzado a hacerlos, y los chinos, los mismos Erlanders en la mayoría de los casos, intentan seguir el camino ya trazado. Existen telas experimentales que se desarrollaron en la cosmonáutica soviética y rusa para aparatos similares, dirigibles, pero para otros planetas, como Marte y Venus, en términos generales. Allí, la fórmula es completamente diferente, y hay una empresa que ahora posee estas fórmulas, lista para establecer estos procesos, y será un material más interesante que el comúnmente aceptado. También lo haremos, veremos qué resulta de esto. Lo más probable es que se pueda acelerar y chocar contra el bosque, apartar los árboles y no pasará nada con la envoltura. Pero esto se refiere específicamente a los dirigibles blandos. En realidad se deben construir rígidos. Los blandos son una etapa intermedia, son aparatos pequeños. Es más interesante ver de qué estará hecho el rígido. Y allí también hay comprensión. ¿Cuándo se construirán los rígidos? Aeronova comenzará a diseñar un dirigible rígido. Probablemente comenzarán el próximo año. Probablemente. Tendrán diferentes capacidades de elevación. El rígido tendrá una capacidad de elevación de unos 500 toneladas. No, se puede hacer rígido desde 10. Sí, será aproximadamente igual en condiciones que este de 2000. El de 2000 es blando. Aproximadamente 2000 metros cúbicos. El de 2000 blando es un poco pequeño. Aproximadamente, pero es óptimo para probar todo en él y desarrollar el esquema. Aquí está el de 10 toneladas. Se aplicará el mismo esquema, pero con un sistema de control. Los mismos principios físicos y mecánicos seleccionados. Ya será rígido y se habrá trabajado en la tecnología de creación de rígidos. Primero en la propia estructura, además de la tecnología de producción. Será un pequeño, se puede empezar desde 10, y luego 50, 100, 200, 300, máximo 500, no más. Aproximadamente ¿Habrá Nova 2 y habrá Nova 4? Esa es la pregunta. si hablamos de Aurus, habrá Nova 2 y Aurus. Aurus también será blando. Los submarinos tienen los mismos principios de inmersión y flotación. Aquí de nuevo hay que llamar a Vladimir Zubkevich al estudio. Bueno, ¿cómo? Allí trabaja la fuerza de Arquímedes, naturalmente allí. Resulta que hay densidad del medio, hay densidad del objeto colocado en el medio, y hay volumen, la diferencia de densidades y la aparición de la fuerza, o la fuerza de flotación, ahí está Arquímedes, o se hunde,
Condicionalmente, al aumentar la densidad media del objeto, es decir, al aumentar la densidad media, añadiendo, por ejemplo, agua al submarino, al liberar agua con aire, resulta, la densidad media y comienza a flotar. La fuerza de Arquímedes sí funciona tanto allí como aquí. ¿Existen formas de construir con abajo rígido y arriba blando? Esquema semirrígido sí. Hay una opción cuando simplemente la góndola está en la viga de quilla y todo lo demás es blando. No es una mala opción cuando la góndola y aquí la construcción rígida tienen forma de barco y todo esto está cubierto con un saco blando por encima. Pero aquí hay que entender que toda la fuerza de este gas de flotación de todos modos empuja hacia arriba. Sí, y todo lo que está abajo, lo pesado, de todos modos sostiene. Resulta que toda la tela dirige la fuerza hacia arriba y precisamente la parte de tela sostiene toda la masa. Por lo tanto, es mejor, de todos modos, si la parte inferior es rígida, colocar algunos elementos rígidos arriba para descargar precisamente la envoltura, porque de lo contrario toda la masa se sostiene en la envoltura, es decir, en la resistencia de la tela, y la rigidez en la parte inferior es de alguna manera buena, sí. El dirigible no se deformará por el hecho de que cuelgues algo pesado, pero de todos modos toda la carga se va hacia arriba. Es deseable quitarla de algún modo. La viga de quilla se hace principalmente para que el dirigible blando no se deforme por el peso que le cuelgas. Hacer un barco también puede tener sentido, pero es más fácil ensamblar rígidamente desde el principio. Es una pregunta interesante. ¿Existió la idea de una góndola separable tipo cuadricóptero? Es decir, un dirigible dron con carga, una góndola dron con tripulación, que persigue, se engancha, tira, un tipo de constructor así. Ahora, una de las góndolas intercambiables Kanobi 2, Dmitry Sergeyevich Kmel, está diseñando como su proyecto personal. Se trata precisamente de una góndola y un cuadricóptero. Es un aerotaxi de 4 hélices que puede volar incluso sin el dirigible. Pero, de nuevo, no por mucho tiempo, como discutimos antes. La descarga aerostática en forma del propio dirigible en la parte superior permitirá aumentar el tiempo de este aerotaxi y en caso de situaciones no estándar, si algo sucede con este sistema de aire y gas, el aparato puede desacoplarse y aterrizar. Eso es uno. Y dos, si ocurre algo con las hélices o con los motores, también puede aterrizar tranquilamente de regreso usando helio. Es decir, en caso de algún incidente, los pasajeros pueden separarse del globo y aterrizar. Sí, hay un sistema de paracaídas de rescate en aviones ligeros. Si algo le sucede al avión, ya no es tan aterrador como antes. El paracaídas se abre, sí, el avión impacta contra el suelo, pero todos sobrevivieron. ¿Eso existe ahora? Sí, se instala en aviones y helicópteros ligeros. Ah, en ligeros, ajá. Sí, se pueden instalar sistemas similares en las góndolas. Pero en términos generales no tiene sentido complicarse demasiado con los dirigibles miniatura al inicio del proyecto. Es mejor enfocarse en dirigibles más grandes y serios, y luego regresar a los más pequeños de manera cuidadosa, efectiva y muy eficiente. Además, decidir cómo serán. Se pueden hacer grandes dirigibles con estos cuadricópteros acoplables de manera efectiva, las mismas aerotaxis personales. Este gran dirigible se desplaza desde la ciudad de manera controlada, la gente vuela hacia él sin problemas, se acoplan de alguna manera y todo se convierte en un único sistema que proporciona empuje en una dirección con precisión en el espacio aéreo de la ciudad y sus alrededores. Es una fantasía, por supuesto, pero desde el punto de vista de la ingeniería, todo esto es posible de manera innovadora y futurista en el ámbito de la movilidad aérea y el transporte. Voy a revisar las preguntas en el canal de Solar Group. Vamos a construir un resort en Altai. Los dirigibles ya están incluidos en el plan del ecosistema. Por cierto, sí quería... También quiero leer este comentario. ¿Sabes incluso sobre este proyecto? Sí, nos comunicamos personalmente. Hay que construir un dirigible turístico para cada región.
Esta idea surgió precisamente de aquí. Ya hemos respondido a estas preguntas en detalle y con precisión. Se repiten aquí varias veces a lo largo de la sesión. Entonces, eso es todo por hoy. Hemos respondido a unas 10-15 preguntas en total, de manera exhaustiva. No veo más preguntas nuevas en este momento específico, pero parece que no he pasado nada por alto en la revisión final. Antes de que nos separemos, les recuerdo que den like ahora mismo, hagan un repost, envíen el enlace a sus amigos. Hoy les contamos muchas noticias. No olviden que en aproximadamente una semana podremos vernos en persona, conmigo, con Fyodor y con todos los miembros del equipo de Solar Group, Aeronova y por supuesto Sobelmash. Ellos también estarán. No sé quién estará exactamente. Sé que Alexander Sudarev estará seguro. Los demás, en general, esperamos que más personas también vengan para que puedan interactuar con ellos. Así que los esperamos, los invitamos, allí nos veremos en persona. Fyodor, quizás quieras agregar algo más. Y para aquellos que no pueden asistir, habrá transmisión en vivo y grabación. No se preocupen. Habrá información, por supuesto, habrá videos y fotos, pero en persona siempre es más interesante. Si tienen la oportunidad, vengan. En general eso es todo por hoy. Gracias a todos. Gracias, hasta luego a todos.